Editora Árbol de la Vida presenta Alimento Diario, serie Dios nos llama a su reino y gloria. Título: El poder del Evangelio. Título de la semana: El poder del Evangelio. Minha mente não pode alcançar, com palavras não sei explicar, mas tornou-se irresistível o que vi. Viernes: creer en el poder transformador del Evangelio. Leer con oración: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Nosotros que ya creíamos en el Señor Jesús, tenemos la tendencia a pensar en los demás siempre que oímos hablar sobre el Evangelio. Pensamos en nuestros familiares, los amigos, los vecinos e incluso en los desconocidos. Querido lector, todos nosotros que ya recibimos el Evangelio necesitamos creer en el poder que éste tiene para operar en nuestras vidas. Muchas veces no creemos que el Evangelio pueda cambiarnos. Entonces, ¿cómo podemos esperar que cambie a otras personas? Si no creo, mis palabras no tendrán peso y no transmitirán convicción. Muchos consideran que por ser ya salvos no necesitan más de esta palabra, por considerar que deberían estar destinadas solo a los incrédulos. Ciertamente, ya somos salvos de la perdición eterna, pero todo cristiano necesita todos los días ser salvo del mundo, del pecado, de su difícil personalidad, de su dificultad para coordinar con otros y vivir en paz con ellos. Nuestra predicación no debe estar fundamentada solo en palabras, sino en el poder de una vida transformada. El apóstol Pablo afirmó osadamente: y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. 1 Corintios 2:4. Y en cuanto a nosotros, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. 1 Corintios 4:20. Hoy, querido lector, necesitamos ese poder en la iglesia, en nuestro hogar, en nuestra vida personal, en nuestro servicio a Dios. El Evangelio es el poder para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. ¿Usted cree? No piense que ya se graduó en el Evangelio. Cada vez que Dios nos habla por medio de la palabra profética, Él nos predica el Evangelio, nos da una esperanza, nos motiva. En momentos así, ¿qué actitud debemos tener? Debemos creer en el Evangelio. Marcos 1:15. Muchos asocian el poder del Evangelio con un toque en la frente que derriba a las personas o con expulsión de demonios. No obstante, el verdadero poder es el de transformar vidas. Es el que reconcilia al esposo con su esposa. Es el que hace que las personas diferentes sirvan juntas y en armonía en la iglesia. Si la iglesia está dividida, el verdadero poder es aquel que logra derribar la pared que separa a los hermanos y nuevamente los junta. Después de la muerte de Jesús, los discípulos estaban encerrados en una casa por temor a los judíos, pero cuando recibieron el Espíritu, fueron liberados del miedo y comenzaron a predicar el Evangelio a aquellos de quienes antes se escondían. Juan 20:19, Hechos 2:4-14. Los que son tímidos, los que tienen miedo de servir a Dios, de predicar el Evangelio, cuando se llenan del poder que proviene del Espíritu Santo, se vuelven osados. Uno de los grandes adversarios que tenemos en nuestro interior es el miedo. Pero el poder del Evangelio nos libera del temor de consagrarnos totalmente a Dios. Una de las principales manifestaciones de que estamos llenos del Espíritu es el gozo, la alegría. 1 Tesalonicenses 1:6, Hechos 13:52, Romanos 14:17, Gálatas 5:22. Hoy existe un malentendido con respecto al asunto de ser llenos del Espíritu Santo. Muchos piensan que la evidencia de que una persona está llena del Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Sin embargo, en las epístolas a los tesalonicenses, Pablo no dijo nada sobre el hablar en lenguas. En el capítulo 1 de Tesalonicenses, Pablo nos presenta una evidencia de alguien que está lleno del poder del Espíritu Santo: el gozo,
la alegría. Versículo 6. Por eso, querido lector, alegrémonos en el Señor, incluso en medio de esta pandemia y del aislamiento social. Queremos y podemos ser llenos del gozo del Espíritu. Alabado sea el Señor. El poder del Evangelio se manifestó entre los tesalonicenses por medio del vivir y del testimonio de Pablo y sus compañeros. Y vosotros vinisteis a ser limitados de vosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Primera Tesalonicenses 1:6. Aquí vemos la importancia del ejemplo. Aquella iglesia fue tan impactada por el testimonio de Pablo que pasó a imitarlo. Los apóstoles se convirtieron en sus modelos. Primera de Corintios 4:16, 11:1, Filipenses 3:17, Segunda Tesalonicenses 3:7, 9. Pablo los alentaba a ser sus imitadores, así como él procuraba ser de Cristo. Los líderes deben pastorear a la iglesia, no con órdenes, sino por el ejemplo. Primera de Pedro 5:3. Por imitar a los apóstoles, la iglesia en Tesalónica, a pesar de ser nueva, se convirtió en un modelo para los hermanos de Macedonia y Acaya. Primera Tesalonicenses 1, 7, 8. La predicación del Evangelio nos lleva a vivir la obra de fe, el trabajo de amor y la perseverancia en la esperanza. Incluso en medio de las pruebas hay esperanza. Alabado sea el Señor.